Oficialmente, buenas noches entonces, ¿sí? Vamos a compartir los procesos de lo que conlleva el trabajo académico que le solicité. ¿Ustedes ya tuvieron oportunidad de leer algo? Yo lo que leí es sobre lo que se trata, profe, y Ujú. algunas de las cosas que se solicita para la realización del trabajo, Ya, pero profe, de nada todavía. ya. Genial, no hay problema. Voy a compartir entonces un ratito. Bueno, voy a compartir pantalla y ustedes me van a avisar cuando ya pueden ver. ¿Está bien? Ok, ¿Sí? ¿Alcanzan a ver? Sí, profe, Ya. ya. Bueno, entonces, el trabajo académico es un trabajo académico interdisciplinar, es decir, la articulación de dos disciplinas, en este caso didáctica específica uno y práctica profesional uno, ¿sí? Porque yo tengo la suerte, la bendición de trabajar con ustedes en estas dos asignaturas. Entonces, a los efectos de optimizar los espacios y el tiempo de ustedes, entonces yo planifiqué un proyecto eh, articulado entre ambas cátedras, ¿sí? Porque finalmente ustedes son estudiantes de psicopedagogía y el día de mañana van a trabajar de manera genérica, es decir, van a trabajar con el todo, no a su paciente no le van a decir, bueno, ahora vamos a trabajar la didáctica, bueno, yo ahora estoy haciendo práctica, espérame que un ratito voy a trabajar lo que es la introducción a la psicopedagogía, o voy a hacer un ratito, espérame, voy a hacer comunicación o matemática, no. Ustedes trabajan de forma genérica, ¿sí? Entonces, a los efectos, como ya les decía, de optimizar nuestro tiempo, sobre todo el de ustedes, se les presenta esta propuesta, ¿sí? El nombre del proyecto es de modelos psicopedagógicos de la educación en la primera infancia, atención oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas de esta franja etaria. Bueno, les voy a dejar la fundamentación por disciplinas a ustedes para que puedan en algún momento de su tiempo profundizar, ¿sí? Y voy a pasar al propósito directamente. Y como habrán leído los que pudieron acceder a este trabajo ya, a la guía, justamente es a los efectos de que ustedes puedan lograr lo que el perfil de egreso de la carrera espera, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta los valores universales, promoviendo la responsabilidad profesional, obviamente, en la formación continua, porque a pesar de que ustedes están en esa formación inicial psicopedagógica, esto es una formación continua, ¿sí? La cual busca que ustedes desarrollen capacidades, habilidades, actitudes, justamente para que siempre en la práctica profesional psicopedagógica innoven, es decir, sean profesionales de vanguardia, que siempre estén, como se diría, a la moda, ¿ok? Y también propiciar investigaciones requeridas en el ámbito de la educación, específicamente en lo que respecta a la psicopedagogía. Y en este caso, el foco de atención es la primera infancia, ¿sí? Que va acorde a nuestro programa. ¿Recuerdan cuando nos veíamos la primera vez? Hablábamos de que nuestro foco de atención en la práctica y en didáctica era justamente lo que hace alusión a la primera infancia y a la práctica. ¿Recordarán? ¿Sí? Y si no recuerdan en este momento, entonces tienen la ocasión de volver a ver porque la grabación está en la plataforma. Bueno, este trabajo justamente persigue el objetivo general de diseñar una metodología de intervención psicopedagógica, ya hablando en términos técnicos, orientada hacia la atención oportuna para el desarrollo integral de los niños, niñas de primera infancia, ¿sí?
Cuando hablamos de primera infancia nos situamos en la franja etaria de 0 a 8 años, ¿sí? Basada en estrategias de enseñanza-aprendizaje por la situación pandémica que vivimos, virtuales, ¿sí? Porque todavía no podemos hacer un trabajo de campo in situ por las recomendaciones sanitarias. ¿Me siguen hasta acá? Con que me muevan la cabeza ya me doy por servida. Bueno, gracias. Los objetivos específicos justamente que ustedes puedan revisar aquellas teorías que apoyan el aprendizaje mediado por la virtualidad. Es decir, todo lo que ustedes hasta ahora ya fueron analizando, estudiando, ¿sí? Lo que respecta al aprendizaje significativo que habrán visto en la didáctica general, también en pedagogía. Y el paradigma, aquí les pido disculpas porque me emocioné, había sido. El paradigma en el que subyace la educación de la primera infancia tendría que ser. Eso voy a corregir en plataforma, sí, pero ya tomo nota aquí de que había sido, me emocioné. ¿Está bien? Bueno, entonces realizar propuestas de intervención psicopedagógica basada en estrategias de aprendizaje mediado por la virtualidad. Es decir, materiales audiovisuales que vayan acorde a la primera infancia. Bueno, la naturaleza de este proyecto interdisciplinario justamente es una actividad que eh, de una actividad de inversión, mejor dicho, disculpa, de educación virtual destinada a los alumnos, en este caso a las y el estudiante, porque hay un varón de psicopedagogía del segundo año, tercer semestre, ¿sí? Bueno, nuestro eje temático ya habíamos mencionado al inicio, que es el de los modelos psicopedagógicos de la educación en la primera infancia y lo que hace a la atención oportuna para el desarrollo integral de los niños de esta franja etaria. ¿Y quién es la responsable? ¿Quién les habla? ¿Sí? Entonces, nuestro cronograma, aquí también es importante que ustedes puedan manejar los tiempos y por esa razón está un cronograma tentativo, eh, que justamente se inicia con la presentación del proyecto en la plataforma de ustedes, ¿sí? En la tercera semana de mayo. Obviamente a cargo mío, de las carreras de psicopedagogía, en realidad es de las dos cátedras, ¿sí? eh, la organización de una teleclase que justamente yo me puse en contacto con las compañeras para poder citarlas y ya nos estamos encontrando que sería en esta cuarta semana, ¿sí? La ejecución del proyecto automáticamente desde esta semana. Hola, ¿alguien quiere hablar? ¿No? Bueno, continúo entonces. La ejecución decíamos a partir de la cuarta, la quinta semana del mes de mayo y la primera del mes de junio. Y obviamente ya va a estar a cargo de ustedes. La presentación de los resultados, obviamente lo van a hacer en la plataforma para que pueda consignarse su proceso y como trabajo académico del semestre en la segunda semana del mes de junio, el 8, ¿sí? Y obviamente por ustedes. Yo la tercera semana de junio tengo que presentar un informe de todo lo que ustedes produjeron en este proyecto, ¿sí? En realidad es una producción en conjunto, ¿sí? Bueno, los resultados esperados también, por mencionar uno, decir que busca promover el aprendizaje significativo como asimilación e integración de lo aprendido en contraposición a la mera asimilación de conocimientos e información sin ninguna conexión con su formación. Es decir, que con este proyecto ustedes puedan llevar a la práctica lo que hasta ahora fueron aprendiendo, ¿sí? Justamente por eso se trabaja en la modalidad de proyectos. Bueno, la orientación de la actividad consiste en ustedes ya situados en el rol de psicopedagogo, ¿sí? Deben preparar un taller cuyo eje principal
es el de los modelos o son los modelos psicopedagógicos de la educación en la primera infancia, ¿sí? Atención oportuna justamente para el desarrollo integral de esta franja etaria, para lo cual ustedes deben elaborar de acuerdo a las indicaciones y estructura el espacio formativo a los efectos de propiciar la creación de espacios de atención integral. Es decir, lo que se solicita es que, por ejemplo, ustedes puedan elaborar un taller con base en ese eje principal, pudiendo también ustedes elegir subejes que se desprendan de ese gran eje, ¿sí? Por ejemplo, los modelos pedagógicos psicopedagógicos de la primera infancia. Ahí le encontramos a todos los teóricos que conocemos. Por ejemplo, le encontramos a Vygotsky, le encontramos a Piaget, le encontramos a Freinet, le encontramos a Pestalozzi, le encontramos a Rousseau, encontramos a los teóricos de la escuela nueva, ¿sí? Yo les voy a facilitar un documento también en plataforma, ¿sí? Después de este encuentro ya lo van a visibilizar ahí en plataforma, justamente todo lo que hace a los modelos en sí, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, y como les decía, del eje principal pueden desprenderse subejes que quedan a elección de ustedes, ¿sí? Bueno, entonces, este taller ustedes lo pueden organizar porque es un taller que ustedes van a organizar pensando en un público al que ustedes quieren, con el que ustedes quieren trabajar, mejor dicho. Pueden preparar un taller para sus compañeros, pueden preparar un taller para padres, un taller para educadores. Es decir, ustedes como psicopedagogos, ya hablando de lo que son los modelos pedagógicos y el eje que ustedes, o sea, el subeje que ustedes elijan, ¿sí? En caso de que ustedes trabajen en pares, es decir, de a dos, no más de dos, ambos tienen que subir en la plataforma al trabajo y este trabajo es un solo trabajo para las dos materias, ¿sí? Tanto para didáctica como para práctica. ¿Está? Y uno de los requerimientos es que puedan grabar un video cortito acerca del tema que están desarrollando, ¿sí? Y por ejemplo, ustedes si quieren hacer eso pueden utilizar una herramienta que se llama Script Reader, creo que se llama, para grabarse ustedes mismos haciendo el taller, por ejemplo, ¿sí? Bueno, aquí están los indicadores. ¿Qué criterios se van a observar para la calificación del trabajo? Obviamente que tiene que tener un trabajo, todo lo conceptual previo, que consiste en presentar con una portada, el índice del trabajo, ¿sí? El título, que ustedes, por ejemplo, le van a especificar. Modelos psicopedagógicos, atención oportuna, por ejemplo, obra de María Montessori o la escuela de Montessori, ¿sí? O el método Montessori, puede ser, por ejemplo. Una introducción breve en el cual ustedes van a decir en qué consiste el trabajo. Ustedes pueden establecer un objetivo general si quieren o pueden tomar ya el objetivo que está establecido en el proyecto. Asimismo, pueden tomar los objetivos específicos que ya están en el proyecto o pueden ustedes elaborar unos objetivos específicos. Así también una justificación breve de por qué se realiza el trabajo, ¿sí?
mencionando, diciendo de que justamente responde a indagar acerca de los modelos psicopedagógicos de la primera infancia. La metodología de trabajo es una metodología experiencial, es decir, basada en todo lo que se refiere al aprendizaje significativo, y si trabajan con una persona, entre pares, mejor dicho, entonces el aprendizaje colaborativo entre pares. Bueno, el cuerpo del taller, ¿cómo tiene que estar estructurado el taller? El taller tiene una fundamentación, ¿sí? Cuenta con una descripción. Obviamente que ustedes van a establecer una fecha, van a mencionar en qué horario van a realizar, el público con el que van a trabajar, a eso le llamamos destinatarios. Van a establecer ¿cómo les digo? Un lugar en el que van a trabajar, quiénes son los responsables o las responsables, cuáles son los objetivos de ese taller, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, socializar el método Montessori o socializar en qué trabaja la escuela de Celestine Freinet, por ejemplo, o qué nos dice la didáctica crítica en los modelos psicopedagógicos de la primera infancia. ¿Quiénes son los responsables? Obviamente, ya mencioné, y los ejes temáticos, ¿verdad? Que abarca, por ejemplo, trabajar el método Montessori, ¿verdad? Su concepto, metodología, podemos mencionar otra vez, con quiénes se trabaja el método Montessori, qué materiales utiliza, ventajas y desventajas. Por ejemplo, las estrategias didácticas del taller justamente se refiere a si va a ser un método expositivo, es decir, si ustedes van a presentar, así como yo lo estoy haciendo ahora, de manera magistral, o si va a ser un taller vivencial, ¿sí? Y para ello ustedes tienen que mencionar. Si va a ser vivencial, se trabajará con fichas de trabajo en la cual los participantes irán descubriendo o a los cuales se les estará induciendo al trabajo de descubrimiento de las teorías, por ejemplo. La estrategia de evaluación sería cómo van a evaluar ustedes su taller, ¿sí? Y a través de qué medios, si van a hacer una pequeña encuesta, si van a presentarle como un juego la evaluación del taller, o si simplemente si van a indagar si fue oportuno o no oportuno, sencillo. Una conclusión, obviamente ya de todo el trabajo, por supuesto las referencias bibliográficas de los materiales que vayan a utilizar, y en los anexos se tiene que ver el PowerPoint del taller y por supuesto el video, ¿sí? ¿Siguen viendo mi pantalla? ¿Sí? Bueno, aquí están los criterios que se observan o que van a ser observados para la calificación del taller, ¿sí? En cuanto a la redacción, si el pensamiento, o sea, si todas sus ideas son claras, si no existe errores ortográficos y si hay una creatividad en todo lo que ustedes describen, ¿sí? En cuanto al planeamiento justamente del taller o planificación del taller, si las actividades responden a 3 momentos didácticos. Al inicio, hay un inicio, si hay un desarrollo, si hay un cierre en todo el trabajo, ¿sí? Y que si hay indicadores de evaluación, es decir, si ustedes establecen la manera de evaluar el taller, ¿sí? La manera de valorar lo que están presentando. En cuanto a la orientación del aprendizaje, ¿qué materiales van a utilizar? Ahí, por ejemplo, ya pueden mencionar el PowerPoint, pueden utilizar, por ejemplo, fichas, pueden decir que van a utilizar un video motivador, un video explicativo, ¿sí? O una película. Eso queda ya a criterio del que va a planificar o de los que van a planificar.
Y obviamente que las estrategias vayan de acuerdo al grupo al cual va dirigido el taller. Si ustedes van a hacer un taller para padres, obviamente que tiene que haber, por ejemplo, mínimamente en la descripción de los materiales un tríptico, ¿sí? O tiene que haber un material informativo dirigido a padres. O sea, siempre tienen que ir teniendo en cuenta el hilo conductor del trabajo, ¿sí? Se tiene que notar en la lectura eso. Y en cuanto a las actitudes personales, sí describen la estrategia de participación de los estudiantes. Es decir, si ustedes mencionan que va a ser un taller participativo, o un taller abierto, o un taller en el cual se considerará todo lo que refiere a la inclusión, recuerden que hoy en día tenemos que cuidar mucho ese detalle, ¿sí? Y cuáles son las acciones que se consideran con respecto a las diferencias individuales. Por decir así, viene una mamá con una discapacidad visual, ¿verdad? ¿Cómo ustedes se van a comunicar con esa mamá que tiene una discapacidad visual? ¿O cómo ustedes van a orientar el trabajo hacia unos padres que tienen, por ejemplo, un niño con una dificultad motriz, por ejemplo? ¿Sí? Y en cuanto al material audiovisual, digo bien, el enlace del video, porque obviamente el video no se va a poder alzar a la plataforma por el peso. Y en el video sí se observa todo lo que ustedes mencionaron aquí anteriormente. ¿Está? ¿Sí? Bueno, quiero escucharles. ¿Sí? Mira, Yo hace unos minutos me uní, yo soy Fátima Ferreira y hace unos sí. minutos me uní porque podía conectarme, me salía conectado, pero no podía conectarme y algunas compañeras tienen problemas con el audio, te escuchan muy entrecortado y otra compañera más no puede descargar la app, profe. No se preocupen, porque está siendo grabado, ¿sí? Nuestro encuentro. Sí, Y de vuelta yo, una vez que termine la reunión, de vuelta voy a dejar en la sala de didáctica y de práctica. ¿Está bien? Y también, Fátima, sí, te voy a profe, te voy a pasar el agradecer enlace. muchísimo. Sí, te voy Sí, te voy a a agradecer. enviar el enlace de donde está hospedado, ¿sí? El video, sin problema. Sí, profe, muchísimas gracias. Ujú. Y si es que surge alguna duda, entonces, bueno, ustedes saben que siempre está el espacio de mensaje privado o si ustedes consideran oportuno para este trabajo se puede crear un grupo de WhatsApp que obviamente va a estar exclusivamente destinado para el trabajo académico. Una vez terminado ese proceso, entonces se elimina. ¿Está bien? Sí, profe. Ujú. Profe, una Sí, yo creo que consulta. no. Sí, ¿Sí me escuchas? sí, Robert. Em, no, Carolyn soy. Carol. Ah, Carol. Carol, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Muy bien. Todo bien. Qué bueno. Em, esto tiene que ser solo en base a los precursores que vimos en la tarea 2, creo, de la didáctica. Pueden ser los precursores. Sí, No, eso fue un ejemplo que yo les di. Sí, como que ya, ya es un tema desarrollado. Y quiero compartir con ustedes otro material. ok. A ver, justamente. La, la conexión de las compañeras es el motivo por el cual no pueden acceder. Acá me envía el mensaje el sistema. Bueno, modelos psicopedagógicos. 9 todavía, ¿verdad? No, no No vemos. alcanzan, Yo sí. no veo al menos. Ujú. Voy a volver a compartir. Hoy estuvo muy fluctuante el internet.
Didáctica específica. ¿No ven? ¿No alcanzan a ver? No, todavía. ¿No? No. Pucha. Bueno, probemos ahora. Probemos. A ver. ¿Ahí? Ahora sí. ¿Sí? Por Sí. fin. Bueno, Sí. esta, por ejemplo, es una primera parte, ¿verdad? Atención educativa oportuna para el desarrollo integral de los niños, niñas de 0 a 6 años en el marco de la primera infancia, ¿sí? Bueno, y por ejemplo, como actividad inicial, vamos a decirlo así, como una actividad de activación, entonces le preguntamos al participante, ¿dónde aprendió, por ejemplo, a caminar o cómo nacen los bebés, cómo se controlan los esfínteres, cómo se come, a partir de cuándo durmió solo, quién le enseñó, ¿sí? Cómo aprendió a caminar, cómo nacen los bebés, cómo se controlan los esfínteres, cómo se aprende a dormir solo, si tiene recuerdos placenteros, por qué, con quién aprendió el placer de aprender, por ejemplo, ¿sí? A ver si el participante recuerda eso. Y, por ejemplo, un tema, unos subejes. La escuela tradicional versus la escuela de la construcción de conocimientos, ¿sí? Y en el marco de lo que es la psicopedagogía de la educación infantil, por ejemplo, vamos describiendo, ¿sí? Y lo resaltante, por ejemplo, en este caso es mencionar que la escuela tradicional tiene el propósito de enseñar conocimientos y normas y que el docente es un mero transmisor de conocimientos, ¿sí? Es lo que hasta hoy día en muchos espacios de aula seguimos viendo, ¿sí? ¿Cuáles son los postulados de la escuela tradicional? Por ejemplo, el propósito, contenido, o sea, el de los contenidos, el de la secuencia, el del método, el de los recursos, el de la evaluación, ¿sí? ¿Cómo es un currículum tradicional? Digo, bien, ¿sí? ¿Cómo se enseña? Remarcando siempre que es un método transmisionista, cómo se evalúa y cómo aprende el estudiante en este caso, ¿sí? ¿Quién aprende? ¿Verdad? ¿Y cuándo lo aprende? Y ahí viene el versus, o sea, cómo es la escuela constructivista y cognitivista, ¿sí? Describimos en qué consiste el constructivismo, digo bien, podemos mencionar quiénes son los padres del constructivismo, ¿sí? Cómo se enseña, dónde se enseña, qué aprende el estudiante en este modelo, ¿sí? Cuándo se aprende y cuál es el rol del docente o del adulto o del enseñante en este modelo, por ejemplo. Y obviamente cuando hablamos de construcción siempre hablamos de mediación, ¿sí? Y cuando hablamos de mediación siempre hay unas condiciones, ¿sí? La intención de la mediación, la acción recíproca, es decir, que es mutuo, ¿sí? La trascendencia de la mediación, cuál es el significado de la mediación y por qué hablamos de unos sentimientos de competencia y de logro cuando estamos mediando, ¿sí? Y para cerrar, por ejemplo, podemos preguntarle, esta ya es una estrategia de evaluación. ¿Qué quedó de lo que se escuchó? ¿Qué de lo nuevo observamos en la práctica actual de los docentes? O sea, son preguntas disparadoras, pero que también nos sirven para evaluar, para valorar nuestro trabajo.
o cuánto de lo tradicional marca la práctica todavía de los docentes de la primera infancia, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí, lo que yo les decía, los recursos, los pensamientos pedagógicos fundamentales, un video de justamente que hace alusión a estos temas, quién es Pestalozzi y quién es Rousseau, y otro video justamente alusivo a ambos. ¿Sí? ¿Está? ¿Hola? Ahí sí, profe. ¿Sí? Otra pregunta. Sí, Carlos. ¿Se le puede enviar el trabajo a medida que lo vamos ejecutando para que vea y nos pueda orientar o corregir Sí, o no sí. hace falta? O podemos ya hacer un ensayo también. ¿Sí? Por mensaje. O sea, un ensayo en una reunión. En una reunión. Ah, un ensayo. Ok. Sí. Por ejemplo, bueno, si todas disponen, entonces, de hecho que lo que yo te diga a vos le va a servir a la otra compañera. ¿Sí? Sí, totalmente. Ujú. Entonces, sí, Bien. podemos, hoy es lunes y podemos marcar, eh, o sea, de acuerdo también al día que ustedes no tengan clases, ¿verdad? Porque tengo entendido que tienen, con la profe Maru, tienen otras Los asignaturas, miércoles con sí, ella. y hay otras materias también con las que están teniendo clases virtuales a menudo. Eso yo le pido a Fátima, que es la delegada, que bueno, en el grupo de ustedes puedan coordinar y ustedes me dicen qué día vamos a reunirnos, ¿sí? Bien. Ok. ¿Sí? Bien, Sí. quisiera consultarte, en el tema de para hacer el grupo de WhatsApp, ¿podemos hacer el grupo de WhatsApp con usted y ahí poner de algunas consultas nosotros? Sí, sin problema. Esa fue una sugerencia, Karen, sin problema. Perfecto, profe, muchísimas gracias. O Fátima fue la que me preguntó. Fátima. Ah, bueno, sí, sin problema, Fátima. Por eso le decía, se puede crear un grupo de WhatsApp exclusivo para este trabajo, ¿sí? Y que el cometido sea justamente para las consultas, sin inconveniente. Profe, voy a crear el grupo y así le digo también a las compañeras que ahí pueden hacer sus consultas al ver el video. Sí, sin problema. Sí, en el lazo de una hora más o menos les voy a enviar el enlace para que puedan ver el video. Obviamente que en la plataforma lo van a ver de manera directa ya, porque ya va a estar ahí, ¿verdad? Está bien, profe, Ujú. muchas gracias. ¿Alguien que quiera expresar algo, alguna preocupación? Bueno, como les decía al inicio de esta reunión, el objetivo es que ustedes puedan justamente, como se diría en un lenguaje ya coloquial, matar dos pájaros de un tiro, ¿sí? Un trabajo para las dos asignaturas, ¿sí? Y el día que este trabajo esté presto para ser justamente posteado en la plataforma, lo hagan en los dos, en las dos asignaturas, en las dos cátedras, ¿sí? ¿Está? O sea, es 30 Sí, puntos perfecto. para didáctica y 30 puntos para práctica. Dale, profe. Una pregunta. Sí, sí, Eh, Carol. Porque veo que no se menciona hasta ahora, ¿verdad? No sé si Ujú. es porque no se conoce o no se quiere tratar ese tema. No sé si conoces el método Waldorf. Conozco. ¿Vos querés ¿Se tratar puede? ese tema? Sí, No claro. sé, tal vez, para indagar, es solo para investigar más sobre el tema, si, no sé si se puede, Claro que sí. y presentar en ese trabajo eventualmente, si me da el tiempo, porque voy a ver, tengo que investigar, pero quería saber si se podría, si no habría inconveniente, porque veo que no se habla mucho al respecto. Sí, Yo lo descubrí hace un año más o menos, ujú, porque es no nuevo nuestro conocía. sistema. Es relativamente nuevo aquí.
Sí, en otros Sí, lugares ya está presente, sí, pero sí, se puede hablar. Acá en nuestro sistema educativo, bueno, está un poco limitado el tema, ¿verdad? sí. Apenas Porque está introduciendo el sí, Montessori acá. así, bueno, ya tiene sus añitos, pero muy pocas instituciones Sí, son las que la implementan, ¿verdad? ya. La misma cosa, ¿verdad? Los dones de Froebel, por ejemplo, no se conoce a Ah, no profundidad, lo conozco. ¿verdad? Porque Froebel tiene también sus dones, ¿verdad? El método Froebel. Em, las escuelas del bosque, por ejemplo, acá no se trabaja esa metodología. Ya. Está también esa metodología, ¿verdad? Em, Como les digo, les voy a compartir con ustedes. Si se crea ese grupo de WhatsApp sería genial porque ahí sería más rápido. La mayoría tiene acceso al WhatsApp, ¿sí? Y a través de un WhatsApp web ya uno baja las informaciones que tiene en el teléfono, ¿verdad? En la memoria del teléfono. Exacto. Entonces, ahí se pueden compartir más informaciones incluso, ¿sí? Si tienen problemillas para organizar un taller, entonces les puedo enviar ahí el enlace de unos videitos de cómo elaborar un taller, ¿verdad? Cómo se planifica un taller, cómo se evalúa un taller, ¿sí? Sí. Ujú. ¿Alguien más que quiera mencionarme algo? La profe Rode soy. Sí, sí, Rode. Es una consulta con respecto. Sí. eh, y en la clase de 2, a mí no me sale que está corregido ni nada. Ujú. No sé qué pasa. Y yo entregué ese Estoy, trabajo. claro, estoy corrigiendo los trabajos, Rode. Sí, pero en la clase 2 no me sale y en la clase 3 me sale. ¿En serio? Sí, Qué raro. Voy a verificar. bueno, De está qué bien. materia? ¿De didáctica? ¿De práctica? Es didáctica. Qué raro. Me parece muy raro lo que me comentas. Con respecto al trabajo, quizás En- un poco Al principio no didáctica. pude entrar, pero ya dijo, ya mencionaste que vas a enviar el video luego para poder Ujú. entender mejor. Nada más. Ah, ¿sabes qué es lo que ya te aparece con resultados? El cuestionario. El cuestionario. Ahí hay Ah, un cuestionario que ya te va a aparecer, porque es automático. Por eso, ese es el que entiendo. ya te aparece. Pero por lo demás estoy corrigiendo. Vale, profe, muchas Sí, gracias. creo que hablamos cuando hablamos del tema, porque justamente la directora me había pedido, porque tengo entendido que hubo un reclamo de que no estaban las calificaciones, y justamente le comentaba yo de que habíamos hablado en la primera reunión que tuvimos con respecto a, bueno, ir avanzando con las tareas y en caso de que hubiese necesidad, obviamente que con las personas que hay necesidad me comunico, ¿verdad? Así como ayer le busqué a la compañera Fátima, con la persona que necesita reorientar su trabajo, obviamente que se le busca, o al menos yo trabajo así, ¿verdad? Pero de que sus calificaciones van a estar, van a estar. Ok, Ujú. gracias, profe. Sin problema, Rode. ¿Alguna otra consulta? Sí, Margarita. Acá justamente el sistema me dice que hay personas con problemas de conexión. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Algo más que me quieran mencionar? ¿Que quieran consultar? Les pido que por favor vuelvan a leer y si existe duda, bueno, conversamos con respecto a la duda y me avisan eh, cuándo podemos tener de vuelta un espacio como este, ¿sí?
si la disponibilidad de ambas partes está ahí justamente como para poder encontrarnos, ¿sí? ¿Está? Es consulto. Hola, profe. Sí, Yo Carol. otra vez Sí, de consulto. Y ¿por qué no fijamos así un día también como fijamos con la profe Maru? No sé, digo, ¿qué les parece, compañeras? sí. Yo ¿Qué viernes sin tipo? problemas puedo, así como la vez pasada, si recuerdan que nos reunimos viernes, Ujú. entonces yo ya me reservo con ustedes para trabajar viernes. ¿Preferís los viernes que a los lunes como hoy? O... Sí, prefiero, acontece, chicas, de que yo estoy también con otras materias y hoy, bueno, con esa materia no tuvimos, ¿verdad? Porque obviamente no solamente tienen conmigo ustedes, así como los otros, hay otras profesoras, ¿verdad? Y hay otras materias que demandan mucho más un encuentro virtual, Sí. ¿sí? ¿Y los viernes a qué hora te quedaría bien, profe? Y si ustedes creen conveniente a partir de las 8, yo siempre establezco las 8 porque hay personas que trabajan y salen a Sí. las 6, 6:30, 7. Obviamente que no todos tienen su trabajo cerca a su domicilio, se tienen que trasladar. Obviamente cuando uno llega a su casa mínimamente quiere asearse o refrescarse, comer algo para predisponerse a hacer de vuelta otra cosa. Entonces por eso siempre yo opto a partir de las 8. Ok. Por mí está bien y podemos confirmar eso en el grupo, ¿verdad? Sí, sin problema. Pero viernes a las 8. Sí. Hola, profe. Hola, hola. ¿Ya estás, Marga? ¿Me escuchas? Sí. Sí, por fin. Ahora bajé la aplicación porque desde la web, la verdad que no me salía nada. Sinceramente, toda esta una hora no Ujú. entendí mucho porque no podía interactuar con usted. Hablaba y nadie me escuchaba. Ya. Y bueno, pero escuché la parte que decía que se grabó y voy a tratar de escuchar nuevamente luego. Sí. Eh, Ahora que descargué la aplicación se entiende mucho mejor, así que les recomiendo eso a las compañeras porque yo ya estaba a punto de pedir que si podíamos conectarnos a través de otra aplicación. Sí. Que usamos la Claro que sale bastante bien. El Meet. El Meet, sí, El Meet Google de la Meet, universidad. Sí. sí, Eh, sale en lo, muy en lo personal, yo no tengo buena experiencia con esa aplicación. bien. Sí. Bueno, ahora que me conecté a través de la descarga, sí sale mejor. Sí. Por lo menos parece. Sí, sí, esta es una aplicación muy interesante, ¿verdad? Y no tiene un límite de tiempo como el Zoom, ¿verdad? Ciertamente el Zoom es más amigable, pero la opción gratuita solamente tiene 40 minutos, 45 minutos con la gracia. Y bueno, para, para este tipo de clase explicatoria quizás necesitamos un poco más. De hecho, que estamos por llegar a los 60 minutos, ¿verdad? Sí. Y otra cosa, porque también yo sugiero trabajar a partir de las 8, porque ese horario ya el internet, o sea, la conexión está más liberada. Porque si ustedes se fijarán, las videoconferencias se dan entre las 6, 6:30, 7. Ahí como que a esta hora ya van finalizando y ya el flujo es más dinámico, ¿sí? Sí, profe. Ujú. Bueno, entonces si no tienen más preguntas, más consultas o comentarios, yo quisiera cerrar aquí y liberarles, ¿sí? Para que pueda procesar la grabación y pueda dejarles en los espacios en los que puedan encontrar para recordar. Bueno, profe, que tengas buenas noches. Igualmente, chicas, ¿sí? Chao. Ok. Hablamos cualquier cosita, nos encontramos en el WhatsApp, ¿está? Dale, profe. Bueno, bueno.
Buenas noches.